Los salvajes, los seres más peligrosos a los cuales se ha enfrentado pues nuestro personaje principal, Wan Li, de la novela ligera Renegado Inmortal. Alguien empezará a decir, Cristian, ¿por qué estos seres son tan peligrosos? ¿Por qué son tan, se podría decir, demoníacos en cierto sentido? Para empezar, desde un inicio, cuando Wan Li se encuentra con uno de ellos, pues se encuentra con el de la calaña más baja, ¿no? Y se nos dice que tenía una especie de planta que cubría parte de su rostro, como si hubiera enredaderas mezcladas con su propia piel, como si su propia piel fuera el abono y una planta estuviera emergiendo y pues retorciéndose, metiéndose como si fuera un gusano, una culebra debajo de la piel y sacando sus brotes por su rostro. Wenli se enfrenta con este sujeto y lo acaba fácilmente. Luego pues empiezan a aparecer más seres con las mismas características, pero que algunos empiezan a cargar con tatuajes extraños. Y luego empiezan a venir los chamanes, porque sí, esta organización tenía a los guerreros y a los chamanes, personas especializadas en el ataque con cuerpo físico y personas especializadas en todo tipo de tácticas mágicas. ¿Por qué se podría decir que sus técnicas son aborrecibles? Literalmente si lo comparamos con los cultivadores, o sea, si tú te pones a ver una pelea entre un salvaje y un cultivador, tú literalmente dirías que el cultivador es como del reino celestial y el salvaje es un demonio. ¿Por qué? Principalmente la apariencia retorcida que tienen estos seres. Pero conforme van escalando de nivel, esto se va disminuyendo y lo que aumenta vendría a ser los tatuajes por sobre ellos. Pero más importante aún es que esas enredaderas, esas plantas que en un principio cubrirían parte de su cuerpo, parte de su rostro, se empezarían a acumular en su frente y empezarían a tomar la forma de hojas. Y conforme el número de hojas sea más alto, más poderoso será este hechicero o este guerrero. Cristian, tú dijiste desde un inicio y hace rato estás recalcando que sus técnicas son aborrecibles y que si alguien lo ve diría que son demoníacos. Quiero que me expliques por qué. Pues bien, te lo digo. Literalmente cuando estos tipos van a realizar algún ataque, se nos describe en la novela que acercan su mano a su piel o a su tatuaje, el cual está sobre su piel, y al arrancarlo aparece una piel de una bestia. Aquí hago una pausa. Muchos dirán, wow, Cristian, entonces es como una especie de magia espacial que está entre su brazo y los tatuajes, ¿no? O sea, por un lado sí, pero por otro lado, si te pones a pensar, se nos describe que agarran su mano, la acercan donde está el tatuaje y literalmente agarrando su propia piel, pues lo sacan. Así que, así que pensar que de la nada surge esa piel de una bestia, pues eso está muy alejado. Lo que yo lo veo, o más o menos como yo lo entiendo, es que literalmente se están desgarrando la piel misma donde está el tatuaje y una vez que esa piel se despega de su carne es donde empieza a tomar la forma de una bestia y luego pues obviamente su piel se va a estar regenerando, pero desde ahí ya vemos que sus técnicas son muy atroces, muy sanguinarias. Esa es una parte. La otra parte es que a diferencia de los cultivadores, quienes absorben la energía espiritual del ambiente, esta gente lo que hace es utilizar bestias demoníacas o bestias salvajes, se podría decir, criaturas que absorben la energía espiritual y que se vuelven más poderosas, pues estos seres terminan masacrando a estas criaturas, absorbiendo su sangre, creando tatuajes, patrones, símbolos, runas, extraños, se podría decir, pictogramas con los cuales van a desarrollar habilidades que representarán a la criatura a la cual pues han sacrificado, por así decirlo. Así que mientras más poderosa sea la criatura a la cual han acabado, pues más poderosos ellos son. Y no solo acaba ahí, sino que ese poder incluso pueden expulsarlo y crearlo como si fuera una, se podría decir, un domador de bestia y aparece una bestia formada por los mismos tatuajes en representación a la criatura que mataron o acabaron. Alguien dirá, wow, Cristian, pues no suena tan mal si lo comparamos con los cultivadores, ¿no? Porque en los propios cultivadores también hay cultivadores demoníacos y del camino de la sangre, pues que hacen cosas mucho más terribles que las que están haciendo estos tipos de aquí, ¿no? Entonces sí, por un lado tienes razón, tienes mucha razón, has leído bastante, te doy ese punto. Pero por otro lado, otra de las técnicas que hasta ahora no he visto en los cultivadores, pero sí he visto en esta gente de aquí,
es que literalmente cuando se estaban enfrentando con una criatura, uno de estos seres dejó a propósito que lo acabara, que lo matara, así, de improviso. Se nos dice que el dragón de barro surgió del suelo y atacó furtivamente a uno de estos seres mientras estaban tratando de capturarlo. Luego de eso, pues lo devoró, lo destrozó y ahí este ser pues terminó hecho una papilla absoluta y su sangre, fluidos y todos sus demás, se podría decir, partes de su cuerpo se esparcieron por la cueva o por el terreno donde se estaba desenvolviendo este combate. ¿Qué fue lo que pasó después? Pues el otro salvaje que estaba junto ahí, que es la denominación para estos seres, pues simplemente no hizo nada, se quedó mirando ahí, ni corto ni perezoso. Yo cuando leí esa parte dije, wow, o sea, se toman la vida y la muerte como si fuera nada, ¿no? De repente el otro está planeando qué va a hacer, de repente qué táctica va a utilizar, pero no, lo que ocurrió fue que el dragón, cuando quiso atacar al otro salvaje, vio cómo los fluidos y los restos del salvaje al cual había destrozado empezaron a apuntar hacia él mismo y empezaron a fusionarse con su carne y con su sangre, mientras lo empezaban a triturar lentamente. Y de sus propias entrañas de esa criatura se nos dice que como si fuera un bebé recién nacido saliendo del vientre de su madre, salió este sujeto tal cual, intacto, como si no hubiera pasado nada, como si al tipo que hubieran, se podría decir, hecho papillas un momento no fuera él, sino que él siempre estuvo en la barriga de esa criatura y pues salió ahí, ¿no? Ahora, alguien de los que están viendo el video de repente habrá visto pues accidentalmente cómo es el proceso de parto por cesárea. No sé si alguien habrá visto. Si no, pues no es recomendable que lo vean tampoco. No es como que algo muy útil. Pero una comparación sería eso, ¿no? Sería como un parto por cesárea. Imagínate que sale del vientre, pues, y lo destroza por completo. Luego de eso, utilizando la sangre de esta propia criatura, empieza a cultivar haciendo estos extraños símbolos, los cuales absorben su propio cuerpo, y es por eso que aparecen esos patrones que, según la descripción de Wan Lee, son desagradables a la vista. Desde ahí ya te puedes dar cuenta que la forma de obtener habilidades de estos seres es muy extraña. Si lo comparamos con los cultivadores es muy rara y esto es lo increíble del mundo de Renegado Inmortal, porque ya hemos visto la forma de cultivar de los cultivadores, pero incluso dentro de ellos hay divisiones, los que retan a los cielos y los que simplemente atraviesan sus defensas, pues ahí a escondidas, ¿no? Que son los actuales, utilizando píldoras, un sinfín de tesoros, técnicas de cultivación que impidan que los cielos sepan que ellos están cultivando porque los antiguos eran los que les valía madre, por así decirlo. Les llegaba que los cielos sepan que cultivo, pues que lo sepan. Y que me va a enviar una restricción celestial, pues que le envíe. O sea, esos son los cultivadores antiguos, ¿no? Antiguos, ¿no? La vieja escuela. Ellos eran como, se podría decir, la generación veterana, los que sabían más o menos cómo se movía el mundo y les llegaba altamente, ¿no? Que quiere venir, pues que venga, ¿para qué más? Literalmente. Bien, hemos visto esas dos formas de cultivación. Hemos visto también cómo la raza de los dioses cultivaba literalmente, que es una de las formas, se podría decir, más interesantes, un poco bizarras y extrañas hasta ahora de las que he leído. Literalmente ellos crean una criatura como su descendencia, obviamente, y la lanzan a un planeta. Si vive o muere, dependerá de su fuerza de voluntad. Y luego de eso, esa criatura está destinada a destruir ese planeta. Literalmente es como si fuera, no sé si han visto Marvel con los celestiales, algo así. Creo que es una buena analogía, pero no es que se quede solamente ahí, sino que una vez que empiece con ese camino, este ser pues obtiene como unas memorias heredadas de su antecesor y más adelante va a encontrar la forma de reunirse nuevamente con sus congéneres y pertenecer pues a las diversas facciones que puedan existir dentro de esta raza de dioses. Y alguien dirá, wow, Cristian, ahí quedan pues la mayoría de razas. No, no, todavía falta. Porque ahora vienen los celestiales. Y aquí viene la pregunta, porque en la novela ligera no se nos responde hasta ahora, ¿los celestiales son una raza aparte o son la continuación de lo que sigue después de la etapa de la fundación del alma? Esa es la respuesta que no se nos ha dado hasta la actualidad. Pero por lo que he visto en la novela ligera, los celestiales
Sí vendrían a ser una raza aparte. Según mi teoría y lo que he leído hasta ahora en estos 355 capítulos, vendrían a ser una raza aparte en este universo de Renegado Inmortal. Alguien que se ha leído toda la novela, pues por favor escriben en los comentarios, quítenos la duda, por favor. Todavía no hemos terminado esos. ¿Cuántos capítulos son de Renegado Inmortal? ¿1200 creo? ¿O 2000 aproximadamente? No importa, hay novela para rato, eso es lo único importante. Pues bien, ahora, volviendo nuevamente con esta, se podría decir, forma de obtener poder de los salvajes, ¿cuál es la secta a la que pertenecen? ¿Cómo se llama su organización? Porque esa denominación de salvajes es algo que le dio la gente del planeta Sukaku, recordemos, Susaku, recordemos que el planeta Susaku obtiene su nombre por el país Susaku. Pero el país Susaku no es del planeta Susaku, sino que es de uno de los planetas de la, se podría decir, coalición de cultivadores, los cuales al ver que en un planeta el país Susaku se había elevado y había obtenido los suficientes cultivadores para poder hacerse cargo de un planeta entero, le dieron ese planeta. Pero no es que le dieron el planeta así de como que y está todo impecable, tú mismo eres, repóblalo, ordénalo, pues se podría decir como si fuera un juego de Factorio, por así decirlo, para los que conozcan más o menos, ¿no? No, sino que le dieron al país Susaku este planeta, el cual ya estaba habitado por estos seres conocidos como los salvajes, los cuales se hacen llamar la secta inmortal. Y aquí quiero hacer un paréntesis enorme. ¿Por qué? Porque si tú eres alguien que ha leído novelas ligeras de este autor, el cual ha escrito Renegado Inmortal, sabrás que este personaje también ha escrito la novela de I Will Eternal. Y aquí ya vas viendo más o menos qué comparación quiero hacer. Esta secta inmortal, estos seres que utilizan esta forma de poder a través de plantas y una extraña semilla que empieza a surgir en estos seres y les empieza a dar habilidades, ¿no te recuerda a algo de I Will Eternal? Literalmente la novela de I Will Eternal se desarrolla en la flor de la eternidad. ¿Y qué es la inmortalidad sino otra forma de eternidad? Recordemos que en I Will Eternal también está la secta inmortal y también está la secta eterna, así que son dos cosas diferentes, pero también aquí lo podemos tomar como sinónimos, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Cómo en la novela de I Will Eternal, conforme tú vas subiendo de nivel en tu cultivación, se va formando una semilla en tu interior y cuando tú ya llegues al rango de celestial o a esta denominación de, se podría decir, soberano, esta semilla florece y se vuelve una planta, se podría decir, que emerge dentro de ti y esa es la planta de toda tu cultivación, se podría decir, todo tu entendimiento, todo lo que tú sabes sobre el DAO está, se podría decir, usándose como cimiento, como abono para que esta planta pueda florecer por completo. Y en la novela de Renegado Inmortal, estos seres hacen todo lo contrario. Desde un inicio se nos dice que ya empieza como una semilla. No es que ellos tengan que formar una semilla, sino que ya empieza como una semilla la cual echa raíces y se va juntando. Y conforme tú vas avanzando, en un determinado momento se empiezan a formar como símbolos de hojas en la frente. Pero desde un inicio se nos dice que ya conviven como con una planta, como que esto es lo que le da las habilidades y también la sangre de las bestias demoníacas. Es importante recalcar esto último y es importante recalcar que son dos facciones dentro de uno, son los chamanes y los guerreros. Así que no es de sorprender que los chamanes sean los que utilizan más la sangre demoníaca de las bestias, mientras que los guerreros utilicen más lo que vendría a ser la planta. Pero bueno, en I Will Eternal vemos que surge todo esto de la planta porque todos los seres vivientes surgen de la flor de la eternidad. Y es por eso que todos ya nacen con esto de la C, con esto se podría decir, con esta meta final de que si tú emprendes el camino de la cultivación, pues vas a culminar creando a tu propia flor de eternidad, por así decirlo, dentro de ti mismo. Mientras que en Renegado Inmortal es todo lo contrario, desde un, como lo dije, ¿no? Desde un inicio te dan la semilla. Entonces eso te deja pensando un poco qué similitudes hay y si podemos extrapolar un par de ideas. ¿Qué ideas podemos extrapolar, no? Si en I Will Eternal la meta final de la cultivación es llegar a una flor de la eternidad, pues en uno mismo, en Renegado Inmortal, ¿cuál será la meta de esta forma de cultivar, no? Porque se nos dice que conforme van avanzando, para que ellos lleguen a la etapa de transformación del alma, transformación del espíritu,
Ellos tienen que obtener entendimiento, pero de los símbolos que ellos realizan, en base a las bestias que ellos sacrifican y matan para obtener poder. Cristian, esa etapa en los cultivadores es muy distinto, claro que sí. En los cultivadores, un cultivador de alma naciente tiene que vivir como humano, tiene que entender la vida misma, tiene que entender el Dao, por así decirlo, tiene que entender a los cielos. ¿Qué significa entender a los cielos? Pues, o sea, tratar de comprender y sentir el día a día, por así decirlo, y ver lo que ocurre y ver qué es lo que te llama la atención y dejar fluir tu propio entendimiento y llegar a tus propias conclusiones. Es por eso que se nos dice en la novela que para que tú puedas llegar a la etapa de transformación del espíritu, no es que alguien te tenga que guiar. De hecho, si alguien te guía, te está haciendo un gran daño, porque no es tu entendimiento el cual va a elevar tu cultivación, sino es el entendimiento de alguien más. Y eso te perjudica porque te vuelve uno de los cultivadores más débiles en la etapa de transformación del espíritu. Es por eso que cada que un cultivador de alma naciente pide guía para llegar a la etapa de transformación del espíritu, lo único que le dicen los verdaderos cultivadores que quieren ayudarlo es que simplemente se aleje de todo y observe el mundo. Eso es todo lo que le dice. O sea, y ese es el mayor consejo que puede darte alguien para que puedas llegar a la etapa de transformación del espíritu, porque literalmente es observar el día a día y descubrir tus intereses, tus pasiones, tus conclusiones en base a la vida que has llegado, en base a lo que tú observas. O sea, primero vas a obtener tu entendimiento, tu conclusión personal. Yo he llegado hasta la alma naciente con todo lo que he cargado, ya esa es toda tu vida. Ahora viene la observación de la vida de los demás, por así decirlo. Tú miras como un espectador la vida del mundo y en base a eso, utilizando tu conocimiento anterior de tu propia vida, tratas de emitir juicios y en base a emitir esos juicios, pues llegas a tus propias conclusiones. Una vez que llegas a tus propias conclusiones, tú vas a elegir tu propio camino. ¿Cuál es tu entendimiento? ¿Cuál es tu razón de ser, por así decirlo? Hay un cultivador de la etapa de transformación del alma o del espíritu, el cual se terminó fusionando con una bestia. Pero esto es algo imposible, pero se logró. Cristian, ¿por qué es imposible y aún así se logró? Claro que sí, porque el cultivador creyó que se podría hacer. ¿Por qué? Porque esto funciona algo como la fe. Es como aquí en nuestro universo, que en la Biblia Jesús dice que, pues si tienes fe puedes mover montañas. O sea, es verdad, ¿no? De repente, no solo hay que tener fe. Bien, pues en el mundo de Renegado Inmortal, este cultivador llegó a una conclusión así y se fusionó con una bestia bajo la conclusión de que si los humanos pueden cazar bestias es porque los cielos lo permiten y los cielos son justos para con todos. Entonces las bestias también pueden cazar humanos. Si los humanos pueden cultivar, eso es porque los cielos existen y los cielos son justos para todos. Entonces las bestias también pueden absorber, se podría decir, la esencia espiritual del mundo y también pueden cultivar. Si los humanos entonces pueden, se podría decir, llegar hasta la etapa de transformación del espíritu, entonces es porque los cielos lo permiten y los cielos son justos. Entonces las bestias también pueden llegar a la etapa de transformación del espíritu y a la etapa de transformación del alma. Entonces, bajo esa lógica, los cielos siempre van a permitir que cualquier criatura, cualquier ser viviente, pues pueda avanzar en su camino y los cielos pues son justos, ¿no? O sea, ese es el concepto que él está manejando, pero es ese concepto el cual le permitió fusionar su alma literalmente con la de una bestia y en base a eso, siguiendo su propia metodología, siguiendo su propio, se podría decir, forma de pensar, forma de vivir, pudo sobrepasar sus límites y llegar a la etapa de transformación del espíritu y de ahí llegar a la etapa de transformación del alma. Así que mientras tu concepto lo hayas creado se podría decir, con unas bases sólidas y con un razonamiento honesto, pero cuando digo honesto no me refiero a honesto para con el mundo, sino para contigo mismo, ya que el Dao encierra, se podría decir, la verdad de los cielos, y los cielos son todo prácticamente. Es por eso que el Dao de esa persona no estaba errado, y era verdad, porque los cielos lo abarcan todo, abarca todo el universo y lo que puede existir mucho más allá. ¿Y qué te dice que en otro universo no sea verdad lo que está diciendo? La cosa es que ese sujeto se la creyó, llegó a ese concepto, llegó a esa conclusión y era su verdad, por así decirlo, era su entendimiento. Y gracias a eso, pues avanzó como miércoles y se volvió alguien
poderoso, pero aún así perdió ante Wan Li. Pero su entendimiento fue una de las, se podría decir, conclusiones más interesantes que vi. También hay algo que se nos menciona antes de llegar al capítulo 355 en la novela de Renegado Inmortal. ¿Cuál es esta mención? Es que se nos dice que si tú eres un cultivador de la etapa de fundación del alma, no importa que te enfrentes a otro cultivador que tenga un concepto de los cielos mucho más profundo que el tuyo, por así decirlo. Si su nivel de cultivo es menor, pues tú podrás defenderte. Cristian, esto no tiene mucho sentido porque el dominio de uno no importa mucho de la cultivación, ¿no? Sí y no. ¿Por qué? Porque cuando tú ya has llegado a la etapa de fundación del alma o transformación del alma pero avanzado, tu nivel de cultivo va a la par con tu dominio y para llegar a esa etapa pues tiene que haber pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces si tú te enfrentas con alguien del nivel inicial pero que tiene su dominio, un dominio extraño como el de Wan Li, que es el del siglo de la vida y la muerte, o como el otro personaje que era del olvido, o como del otro que era el de la locura, pues tú sabrás cómo defenderte. Recordemos que Wan Li destrozó a un cultivador de la etapa de transformación del alma avanzada o intermedia, a pesar de que él estaba en la transformación del espíritu. ¿Cómo lo hizo? Pues literalmente porque su dominio se lo tragó por completo y el otro tipo no sabía cómo defenderse. ¿No se acuerdan? Era del cultivador que había, se podría decir, dominado el dominio de la... Ay, se me fue, era el dominio de la piedad, creo, y no pudo contra el dominio del siglo de la vida y la muerte, ¿no? De la reencarnación. Cuando Wan Li le hizo la pregunta de qué es la vida, pues simplemente ante este cultivador la vida era un regalo que era dado por los padres, es por eso que la piedad, ¿no? Y se reflejaba como la silueta de dos ancianos que compartían similitudes con este cultivador, el cual estaba arrodillado frente a ellos. Y para él la vida era eso, ¿no? Era un regalo que se otorga a un, cuando quieres traer a un ser a este mundo porque tú lo amas, o sea, porque sientes, se puede decir como piedad, como, no hay otra palabra que lo describe mucho mejor, pero, o sea, la conclusión de su dominio era eso, pero él no había avanzado mucho más allá de eso, se había quedado en su dominio en ese momento, porque no todos tienen la suerte de Wan Li de avanzar constantemente en su dominio debido pues a las tragedias también que ha pasado este sujeto, ¿no? Y es por eso que cuando Wan Li lo empezó a poner a prueba con su dominio del siglo de la vida y la muerte y le mostró lo que significaba la vida para otras personas, pues literalmente se comió, engulló su dominio. El otro tipo no sabía ni qué responderle y por eso literalmente quedó ahí, ¿no? Quedó como noqueado. Pero cuando Wan Li hizo lo mismo con otros cultivadores que sí habían llegado a la etapa ya de fundación del alma y sí tenían una se podría decir, comprensión más profunda de su dominio. Aunque su dominio sea uno simple, ellos sabían cómo responder y cómo atacar al dominio de Wan Li con su propio dominio. O sea, literalmente es como un debate, por así decirlo. Si nos ponemos a pensar más profundamente, un dominio o la lucha de dominios es como un debate, es como refutar tu idea, es como refutar tu idea ante otra persona y que sus preguntas, sus dudas no se podría decir dañen las bases de tu conocimiento, no dañen las bases de lo que tú crees. Y aún así tú con tu propio conocimiento responder a esas dudas y volverte más fuertes, más fuerte. Literalmente eso se podría decir que es un resumen más exacto de cómo vendría a ser una lucha de dominios. Bien, ¿qué más? En estos 355 capítulos, pues esta secta de salvajes es muy interesante. Hay muchas cosas que mencionar que me gustaría. Pero antes hagamos un breve resumen, ¿no? De qué ha pasado mientras Wan Li ha ido al reino celestial. Ya lo mencioné en un video anterior, pero bien, empezamos aquí. Según recuerdo, nos quedamos en que Wan Li pues había salido de la lucha de sectas, ¿no? Porque se había enfrentado la alianza de las cuatro sectas contra la otra secta que estaba invadiendo, que era Yue, algo así. Pues bien, luego de eso, Wan Li pues se termina yendo del país y termina encontrándose con alguien del dominio del olvido. Y ahí termina pues lo del video anterior que te había mencionado, ¿no? Y luego de eso, Wan Li pues termina encontrando la oportunidad para ir al reino celestial. En el reino celestial termina descubriendo esto del dominio de la locura. Eso es algo que también te mencioné en el video anterior, en el cual era de regresión absoluta, creo. En ese video, casi por el minuto 10, empieza a hablar sobre el dominio de la locura y cómo esto terminó creando uno de los, se podría decir, momentos
clave para que Wan Li entienda un concepto de la vida. Se podría decir el concepto de almas gemelas, ¿no? Eh, Entidades que están destinadas a estar juntos o por lo menos a compartir un vínculo especial. Y tristemente el vínculo especial al cual estaba destinado a compartir este cultivador era literalmente sacrificarse por su amada y luego que su amada se sacrifique por él y estar en un siglo perpetuo de sacrificios, por así decirlo. Hago un paréntesis porque este cultivador extrañamente termina pues siendo salvado para reencarnarse como un espíritu de la espada, si mal no recuerdo, como un cultivador maestro de la espada. Y si te has leído I Will Eternal, ¿no te recuerda a un personaje? Porque recordemos que I Will Eternal y Renegado Inmortal comparten un multiverso, así que ¿no te recuerda mucho a un personaje en I Will Eternal que extrañamente es un elegido, que su alma es como si estuviera bendita por los cielos? Tomó la forma de una espada en su frente, si mal no recuerdo, y se encontró con una bestia alada, la cual inmediatamente lo reconoció como su dueño. Luego de eso, en su cultivación avanza como si no tuviera ningún igual. Aún así, se enamoró más adelante de una cultivadora, aunque en un principio no le llamó la atención. Vio cómo ella se quedó a su lado. Cuando surgió la guerra de las sectas, este vio cómo su amada murió entre sus brazos. Luego de eso solamente le quedó la soledad hasta que pues nuevamente se encontró con Bai Shoshong y él vio cómo este personaje que en un inicio era alguien pues colérico, arrogante, que se creía lo máximo, pues en verdad estaba soportando la pérdida de la mujer a la cual había amado más en su vida. Y quiero creer que al final cuando Bai Shoshun hace esto del viaje en el tiempo, pues en verdad logra darles un final feliz a esta pareja. Pero si nos ponemos a pensar, ese personaje no se parece mucho a este personaje que te menciono en Renegado Inmortal. ¿No sería muy extraño que más adelante termine pereciendo se puede decir, esta alma? Y que sea el alma que vemos en I Will Eternal, ¿no? Reencarnada. Después de todo, nada desaparece en el universo, solamente encuentra otra forma de expresarse, ¿no? Ya que al final todos somos una expresión de los cielos, por así decirlo, una probabilidad, un cúmulo de circunstancias, como dicen, ¿no? Un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de conceptos, el cual se define en base a las elecciones que tú vas tomando día tras día, momento tras momento. Ahora sí, pues se me fue un poco, se podría decir, lo que tenía que contar en la parte anterior, pero ya, centrémonos. Pues bien, Wan Li una vez que va al reino celestial ocurre lo que les mencioné. Luego de eso, Wan Li termina yéndose de ese lugar, pero obteniendo tres recursos o tesoros importantes, los cuales son como los carruajes de bestia demoníaca. No me acuerdo su nombre es un poco complicado, pero se nos describe que son criaturas muy coléricas, muy salvajes, que están como que a nada de querer devorar a cualquier criatura que se acerque. Se nos describe que tiene el cuerpo como de un buey, pero no de un buey así, esos que aparecen pues en las granjas, no, imagínate un toro pero con esteroides, con una cara como de un ser humano y unos cuernos que le salen, unos dientes como si fueran de monstruos que no le caben en la boca y una cola la cual termina como en una cabeza de serpiente, se nos dice. No, no se nos describe que sea una cabeza de serpiente, se nos dice que solo nos dicen que parece una cara, como un rostro que está ahí y que termina justo en la cola de este ser. ¿Qué tan terrible es esta criatura? Pues bien, para empezar, este artefacto, este ser, era la culminación del trabajo de un celestial, así que te puedes dar la idea del enorme poder que tenía. Es más, a un cultivador, se podría decir, de la secta inmortal, el cual es conocido como salvaje, que era del nivel de la fundación del alma, no la fundación del alma, la transformación del espíritu, transformación del alma, de la transformación del alma que está por encima de la transformación del espíritu, la cual está por encima del alma naciente, así que ya ves los niveles, pues literalmente cuando Wan Li lo soltó esta criatura, el otro tipo se quedó pasmado, porque literalmente el cultivador salvaje que está en un nivel parecido a la etapa de transformación del alma, que es unas 6 hojas y 6 hojas,
pues literalmente se quedó en shock cuando vio esta criatura. Y es que este ser al salir inmediatamente, yo me lo imagino, o sea, como se nos dice que, a ver, ¿cómo lo explico? Sé que te dije que en un inicio tenía como el torso y el cuerpo de una vaca, pero imagínate que las dos patas delanteras sean como las garras de un gorila, ya imagínatelo. Entonces, cuando esta criatura sale, se nos dice que inmediatamente llega donde el cultivador, lo agarra de una forma bestial, lo zamaquea como si fuera un chiquillo, pero cuando lo agarra ahí, lo zamaquea, lo acerca a su boca y ahí es cuando literalmente lo agarra con sus propios dientes y cual si fuera un chicle, pues lo termina destrozando vivo. Mientras avienta su cuerpo con su propia boca, empieza a triturarlo lentamente. Wanley se acerca para observar qué está triturando la criatura porque dice solamente su pedazo de cuerpo, no creo que esté teniendo problemas en masticar sus huesos. Y no, no eran sus huesos, es que no solamente estaba triturando la cabeza y la médula espinal de este sujeto, sino que estaba triturando su alma misma. Se nos menciona en la novela que Wanli vio al alma lamentarse de este sujeto entre las fauces de esta criatura, la cual lo iba diluyendo poco a poco. Luego de esto, este ser quiso abalanzarse nuevamente hacia Wanli, pero Wanli lo supo controlar con la restricción que tenía y lo guardó nuevamente en su bolso. Luego de eso, ¿qué otras herramientas más encontró? Bien, esas herramientas son las que encontró en el reino celestial y que le van a ayudar cuando vaya al cementerio inmortal, que es donde está atrapada la secta inmortal, la cual es conocida como los salvajes. Pues bien, luego de que vaya al reino celestial, él regresa nuevamente al planeta Susaku, pero es importante recalcar que si has estado viendo videos anteriores, pues ya sabrás en los comentarios que alguien habrá hecho de que a Mariposa Roja, la cual era la cultivadora número uno y preferida por el... bueno, no es la número uno, pero sí es preferida por el planeta Susaku porque es la más, se podría decir, probable que llegue mucho más alto en el nivel de cultivación. Por eso es que el planeta Susaku o el país Susaku pone mucho énfasis en ella. Aún así, Wan Lee cuando se encontró con ella, pues literalmente ella es una espesa. O sea, no hay que decirle, no hay otra forma de expresarlo. No sé, es estresante, exasperante, es odiosa, es que no encuentro más descripciones para describir este personaje. Literalmente Wan Lee en ningún momento tuvo ninguna mala intención para con ella y ella de plano quería matarlo, quería acabar con él, con su existencia. ¿Solamente por qué? Porque podía. Eso es lo peor hasta ahora. Porque en la gran mayoría de otros cultivadores que han querido atacar a Wan Lee ha habido una excusa. La gran mayoría de personajes han tenido un porqué. Y es el porqué más estúpido, pero lo han tenido. Han dicho, yo quiero ese tesoro, yo quiero saber su forma de cultivar, ya, pero todos han tenido esa respuesta sobre por qué están atacando a Wan Lee. Y Wan Lee sabía por qué le estaban atacando. Pero con esta tipa ocurre lo contrario, con esta tipa de frente dice, no, ¿sabes qué? No quiero acabar con su existencia porque puedo, porque quiero. O sea, literalmente esa fue su respuesta, solamente porque le salió. Ni siquiera para decir, no, es que durante la pelea, cuando fueron de los, se podría decir, de la alianza de las cuatro sectas contra la secta del país Shue Shua, y no me acuerdo el nombre de esa secta, pues ahí es cuando sintió a Wan Li y es por eso que ella quiere acabar con su existencia, porque ella sabe que Wan Li ha destruido uno de sus espíritus de tierra. No, ella no lo sabe. En la novela se nos dice que ella ni siquiera sabe qué ha pasado con su espíritu de tierra. No tiene ni idea de que Wan Li es el responsable de que ella pues va a tener problemas en su cultivación más adelante. No lo tiene, pero aún así, cuando vio a Wan Li quería acabarlo. Ahora, ahí te explicas el por qué esta tipa es tan odiosa, ¿no? Es como que simplemente se cree lo mejor, ¿no? Es como que, ¿por qué? Hasta literalmente en I Will Eternal, que es una novela aparte de Renegado Inmortal, pero que comparten el multiverso en general, pues hay personajes que sí se comportan de esa forma, pero no son tan odiosos como este personaje de aquí. Creo que es porque alguien dirá, porque es mujer. No, no es eso, no es eso. Es porque no, es, es por su dominio. ¿Por qué? ¿Por qué su dominio, Cristian? Porque literalmente su dominio es uno de los más asquerosos que existen. ¿Por qué? Porque literalmente niegan los cielos desde un principio. ¿Qué es negar los cielos? Niega toda emoción, niega todo sentimiento, niega toda existencia que no sea la suya. Literalmente, bueno, ante mis ojos y ante el concepto y los dominios que he visto que se han mostrado en la novela, hasta ahora
el más insensible es el de Mariposa Roja, porque incluso Wan Lee la reprende varias veces y le dice que tú no eres alguien filial. El dominio que has utilizado para llegar al nivel en el que estás es un dominio aborrecible, porque ni siquiera eres capaz de, se podría decir, de sentir el amor o el sentimiento de agradecimiento hacia tus padres, porque el dominio que está cultivando Mariposa Roja literalmente es volverse alguien insensible y literalmente es menospreciar a los cielos mismos. ¿Qué es menospreciar a los cielos mismos? Es no reconocer la grandiosidad de la existencia misma, ¿no? No reconocer ningún vínculo, no reconocer ninguna emoción, no reconocer nada de nada. O sea, una vida insípida, sin sabor, simplemente avanzar porque sí. Alguien saldrá a decir, no, Christian, dices eso, pero en Reverend Insanity, que es otra novela aparte, pues Fan Yuan también sigue lo mismo. No, no te equivoques. Literalmente, si tú vienes a decir que Fan Yuan sigue el mismo concepto de Mariposa Roja, entonces estás muy mal, literalmente. Porque Fan Yuan en todo momento se nos dice que él siente cada sentimiento, cada emoción que él vive. Él vive su vida al día a día. Otra cosa es que no se deje influenciar por esas emociones. Él las siente, él las vive, él las reconoce. Él incluso miles de veces dice que en este mundo existe mucha gente cruel, pero también que existe mucha gente buena. O sea, él literalmente reconoce el blanco, el negro, el gris, todos los tonos que puedan existir en la existencia misma. Y en ningún momento niega la bondad ni niega la fuerza de los vínculos que puedan haber, se puede decir, haber tenido o haber existido. Otra cosa es que él sabe hacia dónde quiere ir, él sabe cuál es su meta final y él sabe que no importa nada más que eso, pues él ha entregado su vida a esa existencia, a esa meta. Él quiere llegar ahí porque ya ha vivido todo lo que se pueda vivir. Él sabe que es importante, él sabe que se puede decir a lo largo de su camino, si quiere experimentar esos sentimientos y tiene la oportunidad de hacerlo, él lo hará. Se nos mostró en la propia novela ligera de Reverend Insanity, pero en ningún momento se nos dice que él va a sacrificar la meta final de la eternidad por esos sentimientos. Claro que no. Los sentimientos, como él mismo lo menciona, son pasajeros. Es grato sentirlos, es bueno reconocerlos, claro que sí. Pero lo que hace Mariposa Roja es negarlos desde la raíz, por así decirlo. Y ahí pues es donde está el error garrafal y ahí es donde Wan Lee por eso la reprende cada que la ve, ¿no? Le dice, tú no eres filial, tú no eres una buena hija, tú, ¿cómo se llama? ¿Qué has, cómo se llama? No te das cuenta de lo que has sacrificado para llegar a donde has estado y ni siquiera ves el valor de tu propio esfuerzo, pues tu propio dominio no te permite verlo. Y con eso le destruye su dominio, ¿no? El dominio que practica Mariposa Roja es cierto que es uno fácil, por así decirlo, entre comillas, porque simplemente te pide cortar tus lazos. Pero a largo plazo, pues literalmente es una vida insípida, sin sabor, sin nada. Es una hipocresía total hacia la existencia misma. Bueno, es lo que yo veo en estos 355 capítulos que estoy leyendo. De repente más adelante por el capítulo 600 nos da, ¿cómo se llama?, una vuelta de tuerca y de repente el dominio de Mariposa Roja era mucho más interesante y quién sabe, ¿no? Y me retracto en mis palabras y de repente llego a otras conclusiones. Pero hasta ahora estás viendo las conclusiones que estoy llegando en base a estos 355 capítulos que estoy leyendo en la novela de Renegado Inmortal. Bien, ¿en qué parte me he quedado? Nada, hice un paréntesis con Reverend Insanity, de ahí hice otro con I Will Eternal y me quedé en que, claro, Wan Lee se enfrentó con Mariposa Roja y Mariposa Roja estaba pues dale que dale con lo mismo. Luego de eso, lo que va a pasar va a ser que Wan Lee le arranca un brazo. Lo digo tranquilazo, pero son varios arcos que se empiezan a determinar, pero se lo ganó Mariposa Roja a pie, a pulso se lo ganó. Porque cuando Wan Lee se iba a largar, ella le dijo a un cultivador que estaba en una etapa muy superior a ambos, le dijo, yo me quedo a tu lado a apoyarte con todo mi corazón y daré todo de mí para que tú puedas ganar, se podría decir, el artefacto que estás buscando, que era el cuerpo de un celestial, porque había ocurrido un evento ahí que no tiene mucho sentido mencionarlo, pero que está relacionado con el cultivador que estaba dominando la locura. Pues bien, pues estos cultivadores iban a pelear a través de otros dos personajes, que uno era Mariposa Roja y el otro era otro cultivador también del planeta Susaku. Pero Wan Lee ya no tenía nada que ver ahí, y como Wan Lee tenía una carta clave para destruir, desestabilizar ese fragmento celestial, entonces los cultivadores celestiales dijeron, ya bueno, que se largue ese sujeto, ¿no? Pero cuando Wan Lee se iba a largar, Mariposa Roja le dijo al cultivador que le estaba usando, yo te puedo ayudar,
con mi propio corazón y utilizando todos mis recursos a mi alcance, pero mata a Wan Li. Desde que Wan Li escuchó eso, uf, dijo, no, ya, esa tipa, esa tipa tiene que pagar. Y cuando se dio la oportunidad, pues noqueó a Mariposa Roja y le arrancó el brazo. Quería también arrancarle la cabeza, pero no se pudo, tristemente. Lamentablemente no se pudo porque los del planeta Suzaku le habían dado diferentes herramientas y terminó escapando nuevamente del planeta. Una vez que regresa al planeta, pues se arma el alboroto en el planeta Suzaku. Todo el mundo está preguntándose, no quién es Wan Li, porque Wan Li no es tan tonto, pero no va a estar diciendo, sabes que yo soy Wan Li, vengo del planeta Suzaku. No, él se presentó como Zen Niu, ese nombre se me quedó grabado. Zen Niu de la secta Zen. Y me da risa porque cuando Mariposa Roja cae en el planeta Suzaku, lo primero que dice, Zen Niu. Y todo el mundo ve que no tiene un brazo, entonces todos sacan la conclusión de que Zen Niu le había arrancado el brazo y todos se van contra la secta Zen, pero no directamente, sino que empiezan a esparcirse rumores de que Zen Niu de la secta Zen pues había hecho eso. Y en la secta Zen todos estaban como, no, no, no hemos hecho nada, tranquilícense por favor, acá está Zen Niu. Y Zen Niu era un cultivador de la etapa de establecimiento de, se podría decir, de la fundación, si mal no recuerdo. No, establecimiento del núcleo. O sea, literalmente ni siquiera era un alma naciente, era mucho menos que un alma naciente. Y estaba básicamente blanco. Por un lado se nos dice que él no quería ni salir de su secta porque tenía miedo de lo que le fuera a pasar. Pero por otro lado se sentía muy orgulloso de que alguien haya tomado su nombre y que haya hecho tal proeza. Literalmente. Fue una de las escenas muy graciosas, la verdad. Porque por un lado estaba como tiritando de miedo, pero por otro lado estaba orgulloso, ¿no? ¡Wow! Alguien ha tomado mi nombre y ha hecho tales actos. Ah, pero nada, más adelante también se nos revela que el por qué se puede decir Mariposa Roja una vez que llegó al planeta Suzaku y se recuperó de sus heridas, no fue a buscar a Wan Li o a Zen Niu básicamente para cobrar venganza. Fue porque el mismo planeta Suzaku tomó la decisión de que no buscaran a Zen Niu o específicamente a Wan Li, que no lo tocaran ni un pelo. No sabemos por qué, pero el planeta dio esa orden. Luego de eso se emitió otra orden. Se le designó al heredero del planeta Suzaku a que vaya donde estaba Wan Li y le entregara una carta de desafío para que enfrentara a Mariposa Roja. Wan Li tomó al heredero y como tenía el poder suficiente, lo terminó humillando y le dijo que él se enfrentará contra Mariposa Roja, pero dentro de 10 años. Cuando el heredero regresó al monte Suzaku, que era como la tierra sagrada por así decirlo, él subió las escaleras, se postró y un anciano estaba sentado en cultivación y emitió el mensaje. Le dijo, Zen Niu no quiere pelear en el tiempo que han determinado, sino que ha dicho que dentro de 10 años se enfrentará contra Mariposa Roja. Es ahí donde el anciano le dijo, suficiente, retírate, tú ya no tienes vela en este entierro. Y cuando se retiró el heredero, es donde el mismo anciano mencionó el nombre de, se puede decir, de otra figura. Esta figura apareció y el anciano de inmediato dictaminó, tráeme a Zen Niu, tráeme a Wan Li. Creo que dijo su nombre, sí, dijo su nombre. Tráeme a Wan Li inmediatamente ahora mismo. El otro ejecutor lo miró y le dijo, vivo o muerto. Y el anciano le dijo, ¿sabes qué? Si él es tan valiente para aplazar ese tiempo a 10 años, cuando yo le estoy diciendo que quiero que se enfrente a Mariposa Roja ahora mismo, pues no me interesa si me lo traes vivo o muerto. Quiero que lo traigas ahora. Porque literalmente Wan Li ya se cree el más, ¿no? Como estamos en el planeta Suzaku, no el planeta Wan Li, por favor. Se tienen que medir niveles. Entonces el anciano ya iba a dictaminar esa regla. Y es ahí cuando se nos dice que literalmente un pilar rojo cae en el monte Suzaku. Un jade rojo cae en el anciano. Y el anciano inmediatamente elimina esa orden y dicta otra nueva orden. ¿Cuál es esa nueva orden? Que dentro de 10 años Wan Li se enfrentará contra Mariposa Roja. Este es un edicto que ha sido dado por el mismo planeta Suzaku. Aquí viene la pregunta más importante. ¿Quién está protegiendo a Wan Li? ¿Quién le está dando tanto cabida y por qué? ¿En verdad lo protege porque es alguien conocido para él? ¿O es que ya se ha descubierto que este sujeto no solo está siguiendo la cultivación de un cultivador normal, sino que en la par también está siguiendo la cultivación de una deidad, o sea, una forma de cultivación antigua? Y para rematarla, este sujeto también sabe cómo seguir la cultivación de los cultivadores antiguos, o sea, de la vieja escuela, utilizar las restricciones celestiales, crear restricciones celestiales.
Literalmente este tipo está siguiendo 3 formas de cultivación y no me sorprendería que más adelante descubra cómo utilizar la forma que están utilizando de obtener poder la secta inmortal o los salvajes. Sí, ahí ya tendríamos 4 formas de cultivación diferentes. Pues bien, luego de esos eventos, Wan Li estaba por ahí y pues se termina encontrando con otros cultivadores que le dicen, oye, vamos al cementerio inmortal porque ahí vamos a encontrar una fruta de la reencarnación. Esta fruta de la reencarnación, Wan Li, según sus recuerdos, pues le ayudaría a fortalecer su cultivación para su cuerpo que está siguiendo la ruta de la cultivación de la deidad, o sea, de los dioses antiguos. Y es por eso que se mete al cementerio inmortal, sin saber que el cementerio inmortal es el lugar donde habitan los salvajes, los antiguos herederos y protectores del planeta que fue bautizado como Suzaku, los cuales fueron reducidos a este lugar y los cuales practican esta forma de cultivación tan bizarra, tan extraña. Cristian, ¿por qué estos cultivadores, si son tan increíbles con esos tatuajes, con esa forma de cultivar tan bizarra, tan extraña, no han salido y se han expandido alrededor o hay rumores sobre ellos? Es muy simple, porque el planeta Suzaku ha puesto un sello protector encima de ellos. Ninguno de ellos puede salir. Lo que sí pueden hacer es enviar marionetas a que ataquen al exterior. Es por eso que cada que un cultivador se aproxima y se mete ahí, termina siendo refinado, potenciado y de ahí se utiliza como armamento para que salga al exterior y pues empiece a causar un desmadre, por así decirlo. Y pues ese sería el resumen más exacto. Me salté algunas cosas, pero eso ya lo complemento en otro video. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, pues dale al botón de seguir, dale al botón del corazón, guardar, compartir y deja tu comentario, ¿no? Así yo sabré, wow, si en verdad sí les gustó el video. Sin nada más que decirte, cuídate mucho, mantén tu distancia y chao.